Hola, mi nombre es María Inés Seiler, soy la directora de One Law para Law Medical y hoy les voy a presentar en este ratito de curso de introducción a la empresa nuestra línea One Law. Muy bien, nuestra línea tenemos el logo que es One y somos uno y somos accesibilidad. La línea One Law comenzó su historia hace ya 10 años. En el 2016 comenzamos con 2 productos y hoy tenemos 13. Si ustedes hacen la suma da 14, pero hay un producto que lo decidimos discontinuar. Entonces hoy en día tenemos 13 productos de nuestra línea OneLaw y ahora rápidamente en este curso introductorio a la empresa vamos a ver estos 13 productos. Les cuento un poco. ¿Por qué surge la línea One Law? Surge porque había una necesidad en nuestros países, en nuestros territorios de Latinoamérica, en donde necesitábamos un producto accesible desde todos los aspectos, tanto para los terrenos como para nivel económico. Entonces decidimos lanzarnos en esta aventura de crear nuestra propia línea de producto que estamos tan orgullosos de tener. Nuestra línea de productos tiene el nombre Coyote y es el nombre que elegimos para toda la línea de sillas de ruedas manuales. ¿Sí? Una silla de ruedas manual significa de que no hay motores, no hay baterías, no hay joysticks. Hay ruedas y ya sea que el usuario solito se autopropulsa y se desplaza en la silla o algún cuidador o ayudante lo traslada. Entonces, ya sea que el usuario es independiente en el uso de la silla o es dependiente, todas las opciones que vemos acá son sillas de ruedas manuales, ¿sí? Y las están clasificadas, o sea, la primera que pusimos es la más activa y se llama Coyote A. Es un marco rígido. Quiere decir que no hay crucetas en la parte de abajo, la silla se puede reducir, pero no se puede plegar como varios modelos que vemos al lado y es sumamente activa. Quiere decir que aquí un usuario que él necesita moverse y desplazarse rápidamente, lo puede hacer. Las otras opciones que vemos son un poco más pesadas y el usuario no es tan activo en el uso de la silla, pero sí puede autopropulsarse si así lo desea. La Coyote, la de al lado, la Coyote aluminio, la Coyote acero y la Coyote M, que también es de acero. Entonces vamos a ver estas 3 opciones del centro. Las 3 son sillas de ruedas plegables y van a estar dentro de la gama estándar. Las grandes diferencias acá es el material que usa una u otra. Aluminio más ligero, acero es un poco más pesado y menos, en este caso, configurable. Decidimos elegir esta rojita, la Coyote Max, para poder dar una opción a nuestros usuarios que necesitaban un poco más de peso, tenían más peso, 150 kilos, y había que darles una opción para ellos también. Las 3 modelos que siguen, Coyote R con verde, Coyote T y Coyote T más, acá se ve la más, son sillas que van a ser usuarios ya más dependientes, ¿sí? Van a ser usuarios que a lo mejor no van a poder moverse solitos o autopropulsar una silla y necesitamos darles más soporte. ¿A qué nos referimos con esto? A un respaldo alto, a un soporte de cabeza, a un cinturón, a ajustes en los apoyapiés. Entonces, la Coyote Recliner lo que ofrece es reclinación del respaldo. La Coyote T y T más ofrecen la reclinación del respaldo, pero además ofrecen basculación, que es algo sumamente importante para usuarios neurológicos, que necesitamos hacer cambios de ángulos en donde está sentado para cambiar puntos de presión en el peso que está soportando las distintas estructuras corporales del paciente. Entonces, esta gama completa de sillas manuales las tenemos desde muy activas, como vemos, a totalmente dependientes, cuidando la postura del usuario. El otro mundo que tenemos en OneLaw es el mundo motorizado, que es el mundo Felix. Y en este mundo Felix, hoy en día contamos con 4 excelentes opciones.
Vamos desde la Félix plegable color azul, en donde las baterías las vamos a tener que retirar para poder plegar el asiento, pero es perfectamente transportable. Y es una excelente opción para aquellas personas que quieran ser independientes y necesitan algo ligero y transportable. La opción de la Félix E, la que viene con dorado, el logo, esta Félix E es una Félix que también es plegable, también es transportable, pero aquí yo ya no tengo que quitar baterías, ¿sí? No tengo que quitar ninguna pieza para plegarla y transportarla. Quiere decir que es mucho más fácil de transportar. Lo que tenemos con la Félix es que tienen algunas variedades en cuanto a las opciones que ofrece de apoyapiés y de apoyabrazos. Entonces, ahí está en las necesidades del usuario. Las otras dos Félix que vemos a la derecha, las que están el logo con un color como vino, la Félix R y Félix RT son dos opciones más completas. ¿Qué quiero decir con esto? El respaldo ya es un poco más alto, ya ofrece soporte de cabeza, ya ofrece cinturón y ya ofrece también otras opciones de soporte de tronco para que no se nos caiga el paciente. Ambas opciones tienen basculación y reclinación. La diferencia radica principalmente en que en la opción RT, la más full, las ofrecemos de forma eléctrica, con el mismo joystick, las funciones electrónicas, mientras que en la Félix R podemos acceder a estas funciones, pero de forma manual. Y para terminar con nuestra línea OneLo, tenemos estos dos productos. La Limosa, que es de las primeras que lanzamos junto con nuestra Coyote estándar de aluminio. Esta Limosa es un scooter. Los scooters son excelentes opciones de movilidad para el adulto mayor, para alguien que está transitando por alguna condición de cirugía, de recuperación de alguna lesión, de ortopedia, y necesitamos algo fácil, algo práctico, algo rápido, desarmable, transportable. La Limosa es una excelente opción para eso. Tenemos espejitos, tenemos luces, tenemos un montón de componentes bonitos en una silla, en un scooter sumamente económica y ligera. Y el cojín OneLo es un cojín práctico, ligero, con una espuma de memoria contorneada, quiere decir que nos va a acompañar con el posicionamiento de ese usuario, la pelvis con una cavidad para que esos isquiones se hundan y esté sumamente confortable el usuario, perforaciones en esa espuma para que transite el aire y no acumule calor, y una funda lavable y duradera con una muy buena calidad. Entonces, con esto damos finalizada nuestro recorrido rápido de línea OneLo y espero que les haya gustado. Muchas gracias.